tocar el tema sobre la violencia antichina en la larga historia de México, desde la Nueva España hasta el siglo XX, un fenómeno recurrente en búsqueda de una explicación. Aquí apunto dos palabras, huagong y huashan. Huagong quiere decir comerciantes o tenderos chinos. Huashan es comerciantes y tenderos, y huagong, trabajadores chinos, ¿no? Estas dos categorías, comerciantes y trabajadores, constituyen las dos categorías principales de los emigrantes chinos a las Américas por siglos. Al expandir del este al oeste del continente, los estadounidenses llegaron al Pacífico y tomaron California de la recién constituida República de México en 1848. Incapaces de introducir africanos esclavizados al nuevo territorio incorporado, los capitalistas estadounidenses, ya familiarizados desde hacía tiempo con los prodigiosos recursos humanos de la costa sur de China, tras más de un siglo de lucrativo comercio internacional, reclutaron mano de obra china, procedente principalmente de la provincia de Guangzhou o Cantón, para trabajar en los campamentos mineros de oro, construir el ferrocarril transcontinental de oeste al este y abrir tierras para la agricultura. Cruzaron el Gran Pacífico, trazando la trayectoria de las naos de Manila de la época colonial. Volveremos a esta ruta en siguiente. No, esta es la costa sur de China y la provincia de Cantón más abajo. Y aquí se ve las rutas transpacíficas, trazando la ruta de la nao de Manila en la época colonial, ¿no? De Cantón a Canadá, a California, a México, a Perú, ¿no? Toda la costa pacífico. Cuando los inmigrantes blancos europeos llegaron a California en el recién construido ferrocarril transcontinental a mediados de la década de los 60, les molestaba tener que competir con los chinos por los puestos de trabajo y otras oportunidades económicas. Impulsados por los trabajadores irlandeses, presionaron con éxito al gobierno federal para que promulgara la Ley de Exclusión China en 1882. La Ley de Exclusión China, Chinese Exclusion Act. A partir del inicio del porfiriato, acelerando rápidamente después de esta ley de exclusión, empezaron a llegar los chinos a México, dirigiéndose principalmente a la zona fronteriza norte, en el auge del rápido desarrollo de la penetración imperialista en la extracción de materias primas, en la minería y la agricultura comercial como el algodón, y la construcción de ferrocarriles. En su mayor parte, en estas empresas de mano de obra intensivo, los trabajadores fueron reclutados de la sociedad local de México, donde el pueblo experimentó una rápida transformación social,
pasando del cultivo de subsistencia como campesinos o peones adeudados al trabajo asalariado en las ciudades ferroviarias y mineras. Fueron precisamente a estas nuevas zonas urbanas donde se dirigieron los chinos inmigrantes excluidos de los Estados Unidos. Típicamente, el estudio sobre la diáspora china en México empieza con esta penetración de chinos durante el Porfiriato. En su mayoría, los chinos se metieron en el comercio local, enfocando en comercio de por menor, es decir, se dispersaron en modo de tenderos, a donde se convirtieron campesinos y peones al empleados asalariados en las empresas industriales. En mi larga experiencia investigando la historia de China y chinos en México, me dio cuenta que esta historia data desde muchos años más anterior que el Porfiriato, que se remonta a mediados del siglo XVI, cuando los mexicanos de la Nueva España, los novohispanos, bajo el mando del adelantado Miguel de Legazpi, circunnavegaron el Pacífico entre Acapulco y Manila y colonizaron el archipiélago con nombre grandioso de las Filipinas, según entonces emperador Felipe II, estableciendo Manila por ser la capital colonial bajo la jurisdicción administrativa de Nueva España, es decir, una colonia mexicana. ¿No? La circunnavegación del Pacífico desde Acapulco a Manila y de regreso por arriba, cerca de Japón, luego a California y bajando hasta Acapulco de nuevo y también a veces sigue hasta Perú. Siendo la frontera transpacífica con la Gran China, el papel principal de Manila era su función de entrepuerto, es decir, el intermediario en el comercio global de la nao de Manila entre China y España por vía de México. Fue en Manila donde los mexicanos tuvieron su primer contacto con los chinos, que constituyeron un colaborador esencial. De un lado, trajeron de la Gran China en sus muchos yuncos o barcos las grandes cantidades de cosas finas, y de regreso a China llevaron la prodigiosa cantidad de reales de A8, negocio muy rentable. Real de A8 que todos los mexicanos conocen, ¿no? Mira, esta es también la ruta transpacífica, ¿no? Los yuncos o barcos chinos y real de A8, ¿no? La plata de México y más de Potosí, de aquel entonces virreinato de Perú, hoy día Bolivia, ¿no? De otro lado, proveyeron toda alimentación y los productos y servicios para sustentar la vida de los coloniales en Manila. Se desarrollaron rápidamente una estrecha y íntima relación, es decir, contactos diarios y muy personales, basado en la codependencia, la que se rompió bruscamente por una intensa violencia física y política en 1603. Al enterarme de este episodio alarmante,
Me recuerdo de fenómeno parecido y recurrente en la frontera norte de México en el siglo XX temprano. Me refiero a la violencia antichina prevalente durante el Porfiriato y sobre todo durante la Revolución Mexicana y la época post-revolucionaria inmediata. De hecho, en todas las Américas, fue en México donde se habían encontrado las más violentas confrontaciones antichinas, siempre con mexicanos lanzando el primer golpe agresivo y chinos como víctimas indefensas. Me deja perpleja el por qué y cómo se explica este fenómeno recurrente. En el siguiente analiza brevemente la extrema violencia contra chinos en 3 localidades mexicanas a lo largo de 4 siglos. Primero, un gran masacre de chinos, de miles de chinos en Manila en 1603. Segundo, otra gran masacre en la ciudad industrial de Torreón, del estado de Coahuila, fronterizo con Texas, en el noreste de México, en 1911, cuando estalló la Revolución Mexicana bajo mando del hacendado Francisco Madero, hijo predilecto de Coahuila. Tercero, la destrucción de la populosa comunidad china en el estado de Sonora, tierra natal de los presidentes postrevolucionarios Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, en el noreste de México, fronterizo con Arizona, en 1929 a 31. Aquí se ve, ¿no? Coahuila, Texas, Sonora, Arizona. Tomando prestado la idea y funcionamiento de convivencia en Andalucía, que perduraba centurias hasta el momento de ser incorporado por los reyes católicos a la España en 1492, creo que en esta dinámica he encontrado la explicación para los 3 casos. Convivencia. En las ciudades de Sevilla, Granada, Córdoba, los católicos, judíos y moros, es decir, musulmanes norteafricanos, convivían. Esta convivencia no se concebió y mantener para promover el intercambio cultural ni confesional, ni de tolerancia cultural, sino para contener la tensión y la discordia permitido a la coexistencia de distintas comunidades culturales, étnicas y religiosas en beneficio de intereses mutuos. Convivencia. De hecho, la convivencia estaba basada en la violencia y su existencia pasaba por alto las comunidades de violencia hasta que estallaba. La posibilidad de violencia se intensificaba aún más si una de las comunidades de un acuerdo de convivencia era considerada una minoría. Concebida por necesidad, la convivencia rompe cuando el equilibrio inestable se convierte en miedo y recelo, insoportable para uno de los partidarios del arreglo. Entonces vamos a ver brevemente el caso de Manila. Manila, que es un caso de una ciudad colonial fundada por novohispanos y formado por chinos. Esta es convivencia. Bueno, déjame. Ya, Manila, ¿no?
Al establecer el intercambio comercial entre Acapulco y Manila, que duró 250 años, desde 1565 hasta 1815, el gran número de chinos que se arraigaron en Manila llegó a ser hasta 20 y 30 mil al final del siglo XVI, en comparación a no más de 2 hasta 3 mil colonos laicos y religiosos de España y Nueva España. 20 hasta 30 mil chinos y 2 hasta 3 mil españoles y novohispanos, ¿no? La gran presencia china infundió dos reacciones contradictorias de parte de los españoles y novohispanos. Según los apuntes minuciosos, las observaciones agudas y las prodigiosas y francas comentarios de estos dos personajes, el obispo Domingo Salazar, dominicano, y del juez de la audiencia, Antonio de Morga. En primer lugar, los dos estuvieron especialmente atentos a la rápida ascendencia de la comunidad china y de sus negocios, cargados de productos procedentes de China, fabricando productos de consumos populares cada vez más por artesanos y trabajadores asentados en la Manila, así como de una variedad de servicios para la vida cotidiana, esforzándose al máximo por reproducir el estilo de vida español en Manila. No es de extrañar que, a pesar de estar relegados a una vida segregada en el barrio chino extramuros, es decir, fuera del muro de Manila, ¿no?, donde vivían los españoles y novohispanos, los chinos tuvieron que vivir extramuros, fuera del muro, ¿no?, en un barrio chino, ¿no? No es extrañar que, a pesar de estar relegado a una vida segregada en el barrio chino extramuros, sus clientes españoles entraron a diario en sus dependencias en busca de bienes y servicios. Mira, aquí se ve un mapa con el muro de españoles o hispanos, novohispanos, y el Parián, ¿no?, con rojo, en rojo, fuera del muro, ¿no?, extramuros, fuera del muro, ¿no? Este es el barrio chino, pero pegado al muro mismo, ¿no? Y también se ve por estas imágenes del barrio chino, cuántos no chinos, españoles, novohispanos, holandeses, ingleses, ¿no?, armenios, todos los japoneses, todo el resto de los residentes de Manila, entra al barrio chino para comer, para comprar cosas y para interreaccionar con los chinos, ¿no? Señaló el obispo, mira, con China tan cerca y México tan lejos, el virrey de Nueva España no consideró necesario enviar legiones y personal de apoyo para suministrar bienes y servicios esenciales, cuando los chinos cumplían tan gustosos y expeditivamente. Señaló el obispo Domingo Salazar, secamente con una pizca de humor. Mira, aquí se ve unos dibujos, ¿no?, de chinos con otros, ¿no? Los chinos vendiendo
comida en la calle que todavía se ve por las Filipinas, por Manila, ¿no? Y por Singapur, por toda esa parte de Asia, ¿no? Otro, ¿no? De chinos, ¿no? Ambulantes que venden no solo bienes, sino también comida en la calle, ¿no? Ok. Dice el obispo Domingo, en este barrio chino se encuentran obreros de todos los oficios y artesanías de una nación, y muchos de ellos en cada ocupación. Hacen artículos mucho más bonitos que los que se fabrican en España, y a veces, esto es lo interesante, a veces tan baratos que me avergüenza mencionarlo. Además, añadió, muchos hortelanos chinos cultivaban frutas, verduras y cereales muy conocidos en España y México, como el boniato y el maíz. En resumen, los chinos hicieron todo lo posible para satisfacer las necesidades, deseos y políticas españolas, construyendo la vida en Filipinas, utilizando los estándares de la cultura castellana. Concluyó Salazar, hablando de los chinos, que sin ellos la ciudad no podría sobrevivir y mantenerse, porque son maestros, los chinos son maestros de todos los oficios, buenos trabajadores y precios razonables. Sin embargo, no era todo armonía. El obispo Salazar y el juez Morga, al tiempo que reconocían con franqueza la indispensable presencia china entre ellos, también lanzaba advertencias contra los chinos, acusándoles de utilizar prácticas comerciales deshonestas y poco éticas para estafar a los españoles. Sobre todo, expresaron su profundo malestar por sus comportamientos privados y su resistencia al aceptar el cristianismo. Son gente sin leyes ni conciencia y tan codiciosos que cometen miles de fraudes y engaños en la venta de sus mercancías. Así lo señaló Morga. A continuación, de esta situación surgen muchas preocupaciones. Como hay tantos infieles entre ellos, hay poca seguridad en la tierra. Son gente mala y viciosa. Por último, Morga no pudo evitar señalar, dados el gran número y el sano apetito de los chinos, dijo Morga, pronto nos faltará comida que todos ellos consumirán. En octubre y noviembre de 1603, con pretexto de aplastar a las protestas de los chinos contra los pesados, arbitrarios y numerosos impuestos y tarifas, la administración colonial desató toda la fuerza de su poderío militar sobre los chinos, algunos conversos, la mayoría infieles. La masacre de 30,000 o más chinos, de la que se informó, vació el barrio chino. Sus tiendas bien abastecidas fueron saqueadas y las casas de madera quemadas. Los que habían escapado a la muerte y fueron capturados fueron deportados a China. Manila se paralizó. El propósito hoy no es enfocar en los detalles de la masacre, pues no nos da tiempo, sino ofrecer una explicación de por qué la violencia siguió a un periodo de convivencia. En poco tiempo,
los españoles invitaron a los chinos a reanudar el comercio mundial de plata americana por seda y artículos de lujo chino y a reconstruir el barrio chino con la alcaicería o mercado de seda, sus tiendas proveedoras de bienes y servicios para mantener la comunidad española residente como antes. Tan rápido y eficaz fue la reconstrucción china del comercio y los negocios en Manila que el gobernador Nino de Tábora proclamó en 1628: no hay español, secular o religioso, que obtenga su alimento, vestido o calzado, sino a través de los chinos. No es de extrañar que el resurgimiento de la interdependencia, es decir, convivencia, sin cambios significativos en el contexto o el trasfondo, un puñado de novohispanos y españoles que dependía totalmente de los chinos para su sustento diario, también reactivara el miedo y el recelo que acechaba justo debajo de la superficie de una sociabilidad forzada y inestable. Después de 1603, el restablecimiento de la convivencia estalló en violencia en interludios casi predecibles en el siglo XVII, 1639, 1662, 1682. Bueno, pasamos a los casos de Torreón y Sonora en la época revolucionaria y postrevolucionaria del siglo XX. Torreón. El caso de un nuevo proletariado conviviendo con el chino de la esquina. Del 13 al 15 de mayo de 1911, un ejército irregular movilizado por el líder revolucionario Francisco Madero irrumpió en la ciudad industrial de Torreón. Se convirtió en una turba desenfrenada que masacró a plena luz del día y a sangre fría a 303 chinos desarmados que trabajaban en sus grandes huertas y tiendas diseminadas por la ciudad. En un instante, literalmente, una próspera comunidad china fue aniquilada sangrientamente. Los que desató esta furia contra una comunidad de inmigrantes se remontaba a una relación establecida por primera vez en la temprana historia colonial de México en un lugar lejano, Manila. Allí, como ya se ha explicado, lo que comenzó como una convivencia desembocó en una violencia sangrienta y en la consiguiente enorme cantidad de víctimas. Podría decirse que el masacre de Torreón fue el ataque antichino más despiadado en la diáspora china en todas las Américas, desde el siglo XIX hasta nuestro día. Un capítulo de la historia nacional casi olvidado cuando lo recuperó el presidente López Obrador en 2021 con su visita a Torreón para pedir perdón públicamente a los chinos mexicanos por esta y muchas otras desgracias antichinas. Podría haber llamado atención al hecho de que antes del masacre, chinos y mexicanos en Torreón convivían en beneficio mutuo. Se recuerda
¿no? Este mapa, ¿no? De Texas, cruzando la frontera hasta llegar a Torreón, más adentro del estado de Coahuila. El llamamiento de Madero para recuperar México para los mexicanos atrajo no solo a miembros de su propia clase social de terratenientes, sino que generó un enorme apoyo del proletariado emergente de la frontera, convertido en zona internacional de inversiones extranjeras y rápido desarrollo. Prohibidos a entrar a los Estados Unidos, destino preferido, los chinos viniendo directamente de la China también inundaban la región fronteriza del lado mexicano. Pronto encontraron oportunidades en abundancia a lo largo de esta extensa zona confronteriza, precisamente cuando los mexicanos regionales y otros que emigraron hacia el norte encontraban trabajo asalariados. Vinieron empresarios chinos, quienes construyeron hoteles al lado de las dos líneas de ferrocarril que corrían de la frontera hasta la Ciudad de México, con escala en Torreón. Compraron grandes huertas en la entrada a Torreón para cultivar cereales, vegetales y frutas para proveer alimentación a los residentes de la ciudad. Luego establecieron abarrotes dispersados por todos los barrios por los clientes de la vecindad. Un buen ejemplo de la integración vertical en los negocios. Cultivaban y los vendían en sus mismos abarrotes. Además de restaurantes y otras tiendas de productos y servicios, un banco y una tranvía eléctrica. Su éxito y prominencia en los negocios fueron reconocidos por el gobernador y el alcalde de Torreón, que emitieron conjuntamente un programa en 1907. Ese es un hortelano chino que se encuentra en el Parque Venustiano Carranza de Torreón. Así se ven las tropas. Esas son fotos tomadas durante la matanza, ¿no? Mira, cargando los cuerpos de los matados, ¿no? Bueno, esta proclamación es muy interesante porque emitió esta proclamación el gobernador y alcalde a un empresario chino en 1907, a unos años de la masacre, declarando el ciudadano Wong Fung-chok ser hijo predilecto y padre fundador de la ciudad, siendo este señor el más destacado de los empresarios chinos. Luego voy a hablar algo más de ese chino empresario. En 1910, en víspera de la masacre, unos 700 chinos constituían la mayor comunidad extranjera forastera de la ciudad, superando a estadounidenses, británicos, alemanes, árabes y otros extranjeros. Comprendía el 3.5% de la población de unos 40,000 habitantes y eran los más visibles inmigrantes, dada la naturaleza de sus numerosos y bien dispersados negocios. Con razón, sus clientes y vecinos de los barrios residenciales solían denominarlos cariñosamente el chino de la esquina. La hipervisibilidad china significó un gran problema a los comerciantes mexicanos. La Cámara de Comercio publicó en 1907 un agudo comentario en el periódico El Nuevo Mundo, en el que se lamentaba de que no podemos
No podemos competir contra los extranjeros en las empresas comerciales. El hecho triste y lamentable es que la postración de nuestro comercio nacional ha creado una situación en que los mexicanos son reemplazados por individuos y compañías extranjeras que monopolizan nuestro comercio y se comportan a la manera de conquistadores en una tierra conquistada. Se entendía que los chinos eran los primeros blancos de esta diatriba. El 5 de mayo de 1911, pocos días antes de que las tropas maderistas entraron en Torreón, el albañil y revolucionario Jesús Flores arengó a los chinos en la plaza pública, acusándoles de quitarle trabajo a las mujeres mexicanas. Una acusación nada sorprendente, dado el tipo de negocios basados en servicios que los hombres chinos proporcionaban a la población trabajadora, como alojamiento, cocina, lavado, reparación de ropa, trabajos que en la época preindustrial realizaban las mujeres en los hogares de los pueblos. Flores pidió que se prohibiera la inmigración china, haciéndose eco de una idea ya propuesta por el movimiento revolucionario anarco-sindicalista Partido Liberal Mexicano en su llamamiento a la acción en 1906 de prohibir la inmigración china. La mayoría de los escritos de mexicanos, académicos o periodísticos sobre la masacre de Torreón atribuyen la violencia a la xenofobia, mezclado con un brebaje tóxico de creciente nacionalismo revolucionario. El escritor mexicano Julián Herbert, que recientemente noveló la masacre, la denunció abiertamente como genocidio. Sin duda, ambos factores fueron ingredientes necesarios, pero no suficientes. A diferencia de los estudios españoles que han escrito sobre la violencia antichina en Manila y han invocado la memoria colectiva de la convivencia en su historia nacional, los estudiosos mexicanos del siglo XX no se han movido de forma similar. Sin embargo, hay que reconocer esa dinámica de convivencia recreado en tiempo moderno entre mexicanos y inmigrantes con identidades culturales y tradiciones diferentes, coexistiendo en el mismo espacio y en estrecha proximidad física y emocional, que acaba en estallido violento. El encuentro pide una explicación más completa y profunda, que tenga en cuenta la amplia participación de los comerciantes chinos en la vida cotidiana del pueblo de una frontera en desarrollo. Seguimos a explotar la nueva invención de convivencia en la frontera norte y la abrupta ruptura en la dinámica de un equilibrio inherentemente inestable. Entonces, vamos al tercero último caso de Sonora. Sonora, el caso de una convivencia más extensa y un equilibrio más inestable. El estado de Sonora en la frontera noroeste con el Pacífico se desarrolló rápidamente cuando las minas de cobre de propiedad estadounidense produjeron los minerales que alimentaban las fundiciones del entonces territorio de Arizona a otro lado. La agricultura comercial pronto se desarrolló a lo largo del río Yaqui, cuando Porfirio Díaz pacificó a los yaquis
deportándolos a Yucatán. Al igual que Torreón en la frontera noreste de México, el desarrollo de Sonora atrajo a miles de inmigrantes chinos en busca de prometedoras oportunidades de ganar la vida como alternativa a los Estados Unidos. Fue en ese estado donde el omnipresente chino de la esquina adquirió una notoriedad aún mayor y con el tiempo desastroso. En Sonora, como en Torreón y a lo largo de toda la frontera, lo que atrajo a los chinos no fue tanto la mano de obra como las oportunidades de negocio. No se concentraron solo en una ciudad, sino que literalmente cubrieron todo el estado, estableciendo rápidamente variedades de pequeñas tiendas minoristas y fabricantes de calzada y ropa para la creciente clase obrera. En los albores del siglo XX, su presencia era visible en prácticamente todos los rincones del estado, en estados consolidados como la capital Hermosillo, el puerto de Guaymas, así como en nuevos centros urbanos, en poblaciones mineras y ferroviarias como Cananea y Magdalena. La penetración completa por los chinos en el mercado estatal y regional se vea claramente por el Censo Empresarial de 1925, en que registró negocios chinos en los 9 distritos del estado, en todos menos 6 de los 70 municipios, propiedad y operados por 3.435 individuos chinos, casi todos hombres, pero algunos ya casados con mexicanas, formando familias mexicanas mestizas con hijos y hijas. De estos negocios, 471 tiendas tenían una capitalización inferior a 5,000 pesos, mientras que solo había un negocio de propiedad mexicana en este nivel minorista. Así que los chinos habían acaparado todo el comercio, ¿no?, de por menor. En el siguiente nivel de capitalización de 5 a 10,000 pesos, había 41 chinos y 27 mexicanos. En el nivel más alto de 10,000 pesos o más, solo había 5 chinos y 33 mexicanos. Estas encuestas pintaron un cuadro comercial de comerciantes chinos dominando el sector minorista o pequeño burgués del mercado local. De hecho, puede afirmarse que constituyeron la primera pequeña burguesía de las tierras fronterizas del noroeste, siguiendo los caminos trazados por la invasión estadounidense, que a su vez estimuló la transformación social de la proletarización y la urbanización. La concentración en el nivel minorista significó que de todos los extranjeros en la frontera norte, fueron los chinos los más numerosos, los más visibles y los que mantenían un contacto más constante y íntimo con la población local. Durante los violentos años de la Revolución Mexicana, todas las facciones revolucionarias forzaron a los tenderos chinos proveerlas con alimentación, ropa, calzada, herramientas y otras necesidades de la vida en constante movilidad. Con el fracaso de varios intentos políticos de acabar con los chinos en Sonora a partir de 1916, en el año 1929
las estrellas políticas de Estado a nación se alinearon finalmente. Durante el estallido de la Gran Depresión, Plutarco Elías Calles siguió siendo el principal agente de poder en México después de cumplir su mandato oficial como presidente, mientras que su hijo se convirtió en gobernador de Sonora. Utilizando una serie de leyes estatales dirigidos específica y únicamente a los comerciantes chinos para hacerlos abandonar su modo de negociar. A los que no cumplían se les obligaban a vender sus bienes o salir del estado, lo que de hecho muchos hicieron, a unos acompañados con esposas mexicanos y los hijos mestizos nacidos en México. Otros consiguieron escapar al vecino estado de Chihuahua, Sonora, al territorio de Baja California para encontrar refugio. Les fue muy difícil cruzar la frontera a otro lado porque quedó todavía vigente la prohibición a los chinos entrar a los Estados Unidos. Con el gobierno nacional y Estado en las poderosas manos de padre y hijo, la intensa campaña de acoso político a los chinos logró romper la convivencia en Sonora, que se había ido construyendo y perdurando durante casi medio siglo. En octubre de 1931, con la mayoría de los chinos fuera del estado, el gobernador Rudolfo Elías declaró triunfalmente concluida la campaña anti-China. El censo mexicano de 1930, que registraba 3,000, aquí se ve la campaña contra China en 1916, ¿no? Que no resultó expulsar a los chinos, pero ese es un profesor, un maestro, Arana, José María Arana. Y aquí se ve unas mujeres sindicalistas en contra de los chinos en la ciudad minera de Cananea, ¿no? Aquí se ve un dibujo de la amenaza china a todas las Américas. Ok. La población china en Sonora, para terminar. El censo mexicano de 1930, que registraba 3,571 residentes chinos, se redujo a solo 92 en el censo de 1940. Para los sonorenses, la eliminación de los chinos rompió un equilibrio o convivencia cada vez más intolerable y inestable. A diferencia con Manila en el siglo XVII y Torreón en 1911, en el caso de Sonora, no volvieron los chinos a reconstruir la vida y los negocios. Bueno, para concluir, con el poco tiempo que nos queda, ¿no? Me gustaría, ¿no?, que ustedes me digan qué es lo que ha aprendido o derivado de mi ponencia, ¿no? Yo, para empezar, tengo 3 puntos, ¿no? A ver. La convivencia y la violencia son 2 caras de la misma moneda, ¿no? Una codependencia provoca miedo y recelo dentro de un equilibrio inestable. Otro punto, el papel clave de los comerciantes chinos en la frontera de México, colonial y neocolonial, es poco estudiado en las Américas,
en comparación a los trabajadores chinos que han recibido muchos estudios, ¿no? Y tercero, una paradoja, es precisamente su ancha y profunda integración en el mercado y la vida cotidiana de la sociedad fronteriza mexicana, es decir, la relación íntima y rutinaria, familiar y nada fuera de lo ordinario, ¿no? Donde se germinan las semillas de grandes rupturas de violencia. Estos son nada más 3 puntos que se puede observar. Entonces, muchas gracias por su atención y espero con gran ilusión sus preguntas y comentarios. Pero antes de esto, ¿está la doctora Diana aquí? Diana, por favor, bajan, porque les traigo un libro de parte de un chino mexicano que ahora reside en Londres. El mexicano chino-mexicano Hugo Wong me pidió llevar este libro sobre su abuelo y tío abuelo, incluyendo el señor en Torreón, Wong Fung-chak, que recibió la proclamación de ser hijo predilecto y fundador. Este es un fantástico libro traducido al español, ¿no?, de estos chinos empresarios. Yo digo que aquí en México hay que prestar más atención a los empresarios chinos, claro, a los, ¿no?, comerciantes, ¿no? Y este libro, Diana, doctor, es para su biblioteca o la biblioteca de la universidad, claro, según, ¿no? Sí, ¿okay? Pero es un libro muy lindo. Quizá podemos dejarlo aquí para que luego los que tienen interés se pueden venir a revisarlo. ¿Puedo hacer una foto para...? Gracias. Preguntas y comentarios, por favor. Doctora Evelyn. En voz alta, porque yo tengo mis orejas tapadas por los muchos vuelos que he tomado. He tomado 5 o 6 vuelos, ¿eh? Doctora Evelyn, solo un asunto. ¿Qué coincidencias? Esta persona, Hugo Wong, es México, nacido en México. Pero me escribió hace mucho tiempo. Ah, sí. Porque en mi tesis de doctorado yo hablo de Wong Fung-chuk. Sí, de Wong Fung-chuk, es su tío abuelo. Él me escribió para pedir información sobre él. ¡Ah! Y por eso nos conocemos. ¡Qué bueno! Los descendientes de Wong Fung-chuk y el otro están en Tamaulipas, en Chihuahua. Ellos, toda la familia, se quedaron aquí en México. Sí, pero tiene también en Londres. Sí, él mismo reside en Londres, pero viene muy a menudo a México. Muchas gracias. Ya, este libro bonito, ¿eh? Perfecto. Con Muchas muchas gracias. fotos. Qué bueno, me alegro. Doctora, le voy a poner este micrófono aquí, ¿eh? Ok. Bueno, correcciones, comentarios, críticas, ¿no? Preguntas, no sé si les pasamos el micrófono. Bueno, ya, Pedro, tú. Ok, lo rolamos por acá porque ya hay, por lo menos veo este mano de este lado. Porque hay que darle el micrófono, por favor, porque yo tengo... el doctor Ignacio también, ¿ya? Por favor, su nombre y... Claro, sí, Víctor, de Mexicali, donde Pablo Chi tiene 100 años de historia como comerciante y ahora principal inversionista del turismo médico en Mexicali, ¿no? Ya. Dueño de la segunda sección, casi. No, en relación a muchas felicidades, o sea, lo que dice de Manila despierta mucho porque es el primer barrio chino fuera de China, ¿no? Pensando, pero no voy al siglo XVI, voy al Valle de Mexicali, al Distrito Norte de la Baja California,
porque me parece que hay una limitante de los historiadores, es que no sabemos chino. Sin embargo, es en el terreno de las hibridaciones donde podemos detectar estas huellas de convivencia más que de violencia, que no es un rasgo característico del Distrito Norte. A lo que voy es, en Mexicali se dio una hibridación que es el ranchero chino. Es decir, me da la impresión de que solamente en el Distrito Norte pueden tener tal posesión y propiedad, bueno, posesión porque subarrendan a la Colorado River Land Company, pero para 1921 poco menos de 15 individuos tienen el total de poco menos de 33,000 hectáreas subarrendadas a la Colorado River Land Company. Entonces mi pregunta es, ¿existía antes una noción de rancho? Es decir, yo soy ranchero y soy chino, en algún vocablo, ¿sí? y si esta noción de ranchero chino tuvo una trascendencia más allá de lo de que fue el Valle de Mexicali, porque me da la impresión que en el Callao no pueden poseer tierras, en Nogales se dedican al comercio, en la laguna el capital ya está comprometido. En cambio, y ya con esto cierro, me parece que no son esencialmente chinos, sino que ya están con la impronta de Estados Unidos, son sino-estadounidenses rancheros que están moviendo capital de Estados Unidos en el Distrito Norte. Pregunta sobre los rancheros chinos. Bueno, sí, doctor Ignacio. Evelyn, qué gusto, qué honor haberte escuchado, y además con esa emoción, con esa convicción. Te felicito una vez más. Gracias. En Sonora estamos ahorita precisamente en la universidad y el gobierno del estado en unos eventos conmemorando a la comunidad china, que ahí se ha restablecido y son los más fuertes restauranteros. Para bien, pues qué bueno. 2 puntos. Me gustaría tener la ficha completa del libro, que nos dijeran la editorial, para ver si lo podemos conseguir por Amazon o por Mercado Libre. Creo que es un testimonio que debe circular, como tú decías, lo mejor y más pronto posible. Y lo otro es el Parián. Me llamó mucho la atención desde que lo expusiste en la Academia Mexicana de la Historia. El Parián ya existía en la Ciudad de México como tal, como el lugar del gran comercio. Incluso hay ahí un motín, creo que en el siglo fines del 17 o ya el 18 en la Ciudad de México, que fue un parteaguas, porque fue un conato de rebelión muy serio. Yo quisiera saber si el Parián es una voz que se trajo de las Filipinas o era una voz novohispana. Te felicito de nuevo, un abrazote, gracias. Gracias por su comentario. Sí, pero déjame responder brevemente a la cuestión de los ranchos, ¿ok? Sí, en Baja California había ranchos chinos en el algodón. Fueron los chinos que abrieron la tierra, ¿no?, para cultivar algodón, ¿no? Y vinieron los chinos directamente de China, ¿no?, pero con un plan de operación muy chino. Era un colectivo. Los ranchos, ¿no?, perteneció no solo a una persona, pero a un colectivo de trabajadores, características de los chinos, ¿no?, para cultivar algodón. Luego, si me deja tu email, yo te mando un ensayo mío sobre precisamente este tema, ¿no? Y gracias, Ignacio. Tú sabes más que yo la historia de Sonora. Nada más quiero mi propósito de tratar de ofrecerle una explicación de la violencia antichina es de decir que la razón no es el puro racismo de los mexicanos. Yo no estoy convencido que los mexicanos son muy racistas, ¿no? Este fenómeno antichino no se explica por solo un racismo,
inherente en los mexicanos. Este es mi propósito, ¿no? De tratar de explicar un fenómeno recurrente, no en el racismo, que para mí es demasiado superficial y fácil, ¿no? Es más profundo, es precisamente la intimidad que los chinos tuvieron con los mexicanos, ¿no? Siendo el chino de la esquina, su visibilidad, ¿no? Su contacto diario con los vecinos, que eran también los clientes, ¿no? Que en la historia global hay otros ejemplos de vecinos que de repente, ¿no? se pone a atacarse, ¿no? Como en el antiguo Yugoslavia, ¿no? Y muchas veces entre judíos y musulmanes, ¿no? En la historia del Medio Oriente. Yo creo que en este caso lo que ha ocurrido en México no es completamente atípico en la historia global, ¿no? Sí, gracias. Ahí levantó la mano por acá la doctora Semanas y por allá también Ya. la mano levantando, entonces vamos a empezar por este lado, Ya. porque está más cerca del micrófono y lo vamos a ir poniendo. Ya, yo no escucho bien, explícame lo que dice. Sí, Araceli. Muchísimas gracias, Evelyn, volverte a escuchar. Ha sido un placer y este gran recorrido. Tú haces una pregunta para nosotros y yo te podría decir que a diferencia de lo que sucedió en Sonora, no hubo realmente una política antichina total, y sobre todo en el Valle Mexicano, por una simple y sencilla razón. Se necesitaba la mano de obra de los chinos para hacer posible ese gran primer boom algodonero. Sí. Además, fueron sujetos de crédito. Se nacionalizaron mexicanos, registraron sus sociedades mercantiles, la gran mayoría sociedades en nombre colectivo. Y en la medida que fue avanzando el siglo XX, sobre todo la segunda década, lo que vamos a ver en el registro público de la propiedad son tenderos, restauranteros, propietarios de cafés, lavanderías, y va a haber también registro de sociedades mercantiles en nombre colectivo. Hay una gran cantidad, sobre todo entre el 12 y el 25, en Mexicali va a haber una tercera parte de las sociedades mercantiles registradas va a ser de chinos. ¿Sí? Obviamente tú sabes, hay una chinesca, hay una pagoda relacionada, hay un barrio chino. Creo que es un poco la excepción frente a lo que sucedió, como tú bien decías, en esta terrible matanza de Torreón o lo que sucedió en Sonora. Luego hablamos de cifras, pero creo que, y si necesitas la información de los comerciantes, exactamente quiénes, qué, porque bueno, también hubo una bancaria que se llamó Bancaria Oriental, que era un banco que solo prestaba chinos, de chinos para chinos. De Wong Jin Peters, que fue gran emprendedor. Pero sí, definitivamente tenemos que dejar más huellas de lo que hicieron los comerciantes. Y una cosa más, ¿no? A los profesores allá, Ignacio, y a otro profesor y a Araceli, lo que tiene también de entender, estudiar, es un poco difícil, quizá para ustedes aquí en México, al no saber chino, hay que saber algo de los chinos antes de su salida de su país. Porque los cantoneses, hay que saber algo de los cantoneses que con tanta rapidez, ¿no? En México, en Cuba, en Sureste Asia, en Manila antes, ¿no? La tendencia de comenzar de abrir un pequeño negocio, ¿no? Hay que entender quiénes son estos chinos de Cantón, la sociedad cantonesa muy avanzada en cuestiones de mercado, de manufacturar, de
intercambio a base de cash, ¿no? De monetize, ¿no? De una economía no de barter o de intercambio, sino de base, ¿no? De finanzas. Los que estudian los chinos en las Américas, normalmente no tienen mucho conocimiento de los chinos antes de salir del país. Wong Fung-Chak es un buen ejemplo, ¿no? ¿De quiénes eran? ¿Quiénes fueron estos cantoneses? ¿No? ¿Cómo eran sus sociedades en Cantón? ¿No? Las experiencias, ¿no? En la vida, en la economía, en todo esto. Porque ellos no llegaron a México de tabla rasa, ¿no? No viene con una, como dice, en blanco, sí. Venían con mucho conocimiento, mucha experiencia. Y también por ser casi todos ellos cantoneses, de unos cuantos contados en una pequeña parte de Cantón, eran ellos gente de confianza entre sí. Tenían sus modos de acumular crédito, capital, ¿no? Todo eso dentro de la comunidad china que la persona fuera de la sociedad china no conoce bien, ¿no? Por eso yo me pongo estos días a entender la sociedad en China. Hace poco estuve en China, en Alemania, en una biblioteca antigua, establecido en siglo XVII, encontrado 300 páginas escritos a mano chino, ¿no? Muchos detalles de los comerciantes chinos en Manila, en el siglo XVII, escrito en chino, ¿no? Muy interesante, ¿no? Todo estos son cosas que tenemos que prestar atención. Es un trabajo laborioso y difícil, ¿no? Necesitas saber más de un idioma. Ya. Gracias. Gracias, profesora. Muy interesante su conferencia, ¿no? Yo quería, comentar esto. Me parece súper interesante que usted los caracterice como los primeros pequeños burgueses del noroeste. O sea, eso me parece que es muy importante y ¿De que qué? da como para pensar Los mucho, primeros ¿no? burgueses, pequeños. Pequeños burgueses, sí. O sea, creo que es muy importante. Ya. Y pienso que entonces, al tener esas, digamos, atributos de un pequeño burgués, entonces, ¿qué se aprendió de ellos, no? En Sonora, por ejemplo. Eso es algo que también podría estudiarse, ¿no? Porque, pues, es en los dos sentidos, ¿no? Y bueno, claro, si no hubiera habido miedo, por eso creo que por eso los echan, ¿qué habría pasado, no? De haber permitido la continuidad de la convivencia que tenían, porque si ellos ya estaban, digamos, formando familias mexicanas, yo creo que eso hubiera sido muy bueno para Sonora. O sea, quizá ahora veríamos a lo mejor en algunas cosas un Sonora distinto, es lo que considero, ¿no? Y por otro lado, quería preguntarle, ¿por qué es mayormente contextualizado el caso sonorense que el de Torreón? No sé si es ¿Por qué? ¿Por qué se ha contextualizado más el caso de Sonora que el de Torreón? Es cuestión de tiempo. Yo tengo mucho más que decir a ustedes, pero solo me da 45 minutos, ¿no? Ok, sí, bueno, tenía esa inquietud, yo pensé, seguro hay alguna razón. Pero lea este libro que yo dejé con la doctora Diana, sí, porque ese libro lleva muchos datos y referencias de estos exitosos empresarios chinos, ¿no? Y en contra del estereotipo
estos empresarios casados con mexicanas, con muchos hijos mestizos mexicanos, a pesar de la violencia y todo, se quedaron en México y está en la tercera, cuarta generación. Sí. Esto es lo importante de saber, ¿no? De estos chinos, que no eran gente que viene y va, pero se quedaron para ser parte de la sociedad mexicana, ¿no? Y yo lo que he Sí. pensado es que quizá después de estas experiencias que tuvieron muy violentas, no sé si parece Sí. como que se han conducido durante mucho tiempo, pienso yo, tal vez me equivoco, como actores con un bajo perfil. Ya. Entonces eso también es importante, ¿no? Verlo. Y bueno, finalmente pedirle si pudiera como platicarnos el porqué de esa paradoja, ¿no? Que usted señala Ya. en una de sus conclusiones. Y bueno, Sí. muchas gracias. Sí, gracias. No, yo quiero provocar a ustedes de tomar en serio estos temas de los chinos, pero también de otros extranjeros como los libaneses. ¿Quién es el hombre más rico ahora en México? ¿Quién? Slim Helou, libanés, también con origen aquí en la frontera, ¿no, Ignacio? Yo creo que en Torreón también, en esta parte, había muchos libaneses en México, ¿no? En la frontera también, ¿no? Esos grupos también interesantes y importantes, ¿eh? Ya, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Quién está hablando? ¿Allá? Wow. Ya, ok. Buenas tardes, primero que nada, me gustó mucho su presentación el día de hoy. Y bueno, para ser conciso, mi pregunta es si estas familias, estos individuos chinos que se mudaron a otros lugares en América, tenían alguna intención de regresar a su lugar de origen, porque yo veo esta similitud con las personas de aquí de México que cruzan a Estados Unidos. Entonces, con estas familias de que migración, pues prácticamente buscaban regresar. lo cual busca regresar. a quedarse ahí un mayor tiempo para poder generar más dinero en remesas para sus familiares. En el caso de los chinos, sí. Pasaba esto también, y si es así, a su regreso de algunas personas por la violencia en estos lugares, ¿cómo eran recibidos en sus lugares de origen? Como segunda o tercera generación, porque aquí existe un rechazo hacia las personas, digamos, de padres mexicanos, pero que ya tienen un acento diferente o algo así. ¿Pasa eso también en estas comunidades? Tú estás hablando de los chinos Sí, hubo chinos exportados. que buscaban regresar a Sí, sí, la historia de Sonora está lleno de historias de familias, porque fíjense que las mujeres de esos hombres chinos esposados, muchos de ellos eran mexicanas. Al llegar a Cantón, sufrieron mucho por no saber idioma, por descubrir que el marido chino que se casó en México ya tenía una familia en China, ¿no? Y una esposa china, ¿no? ¿Ves? Y sí, trataron con los hijos mestizos de volver a Sonora. Sí, hay bastantes, ¿no? Pero una cosa hay que saber, que México, según la ley de México en esa época, cuando una mexicana se casa con un no mexicano, la mujer perdió su nacionalidad. Entonces, en el Archivo General de la Nación, hay un fondo que se llama Registro de Extranjeros. Yo fui al archivo a revisar
este registro de extranjeros y me encontré con muchas mexicanas que ya tuvo que registrar extranjero por haber casado con un chino, ¿no? Y ellos fueron brevemente de Cantón Chino a Macao de los portugueses, porque en Macao de los portugueses habían iglesias católicas con portugueses que podían comunicar más o menos con esas mexicanas, y por ser ambos católicos, ¿no? Estos prelatos, ¿no?, religiosos de Macao, ¿no?, trataron de ayudar a esas mexicanas de volver a México. Y luego Lázaro Cárdenas también ayudó a la repatriación de algunas de estas mexicanas también, ¿no? Hay un lindo estudio sobre esto en inglés. Si lee inglés y quiere saber más, luego te doy los datos de este libro, ¿no? Bueno, Ya. pues agradecemos a la doctora Evelyn Puejar por su conferencia titulada Antichinismo en México desde la colonia hasta el siglo XX, que fue presentada en las 20 Jornadas Internacionales de Historia, Patrimonio y Frontera, que se llevaron a cabo del 27 al 29 de agosto de 2005 en la ciudad de Tijuana. Esto es lo que dice la constancia que le vamos a entregar. Firma la doctora Diana Lisbeth Méndez Medina, directora del Instituto de Investigaciones Históricas, el doctor Ramiro Jaimes, líder del Cuerpo Académico de Historia y Sociedad, y el doctor Víctor Manuel Rubén Sández, líder del Cuerpo Historia y Desarrollo Regional. Ha sido un gusto escucharla durante esta tarde, y pues con esto cerraríamos la primera mañana de las jornadas. Los esperamos a partir de las 4 de la tarde en el instituto para seguir con este evento. Un aplauso para la doctora. Muchas gracias. Vamos. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. Ok. Oh, ese es para mí. Gracias. Para que le crean que ya.